Esta noche vamos a tener una conversación sobre algunos detalles de una de las cartas del Nuevo Testamento que creo seguramente nos van a permitir reflexionar en relación con algunas actitudes que a veces manejamos quienes creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a hablar con base en este tema, ¿no? Competentes, que fue la conclusión de la semana pasada. La semana pasada, dentro de todo lo que tratamos, hablamos de este versículo. En Segunda de Corintios capítulo 3 nos dice, no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. La semana pasada concluíamos con base en este versículo y en la versión de la Reina Valera 1960. Entonces, la frase que cierra esta porción de la Biblia es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Estábamos hablando de cómo muchas veces nos creemos competentes por diferentes esferas, digamos, terrenales, y esto nos puede llevar a considerar que tenemos una respuesta competente al mensaje de la palabra de Dios, pero esa competencia, veíamos que muchas veces la relacionamos con la relación, perdón, con la formación académica, la experiencia o por el cargo que desempeñemos. Y esto puede ser en el contexto religioso, social, de trabajo, lo que sea. Muchas veces nos sentimos competentes por la búsqueda del Señor en directa proporción a ellos. La iglesia entonces permanece llena de ministros competentes, con base en lo que determinan los estándares del momento. Curiosamente, cuando uno analiza muchos, digamos, estándares que evalúan el éxito o el fracaso de algunos ministros en la iglesia o en el sector religioso, entonces los estándares de evaluación son muy idénticos a los estándares terrenales. Y la Biblia nos dice que la competencia viene de Dios, entonces como muy curioso esto. Ahora, el punto es que cada uno de nosotros somos responsables de cómo respondemos a la palabra de Dios. Esto sí es real. No será los estándares de evaluación los que determinan nuestra respuesta. No será que seamos sí o no competentes por esos estándares, pero una cosa es real. Somos responsables por cómo respondo al mensaje de la palabra de Dios. Esto sí es verdad. Entonces, hoy, para continuar con esta reflexión, es importante considerar qué tan competente es nuestra respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué tanto? Cuando el Señor inclina tu corazón, cuando viene algo y hay personas que manifiestan entender la palabra de Dios de diferentes maneras, la palabra de Dios ya fue expresa y está totalmente en su palabra, ¿cierto? En lo que para nosotros es la Biblia. Y seguramente no habrá que añadir y muy peligroso quitar del mensaje que Dios estableció en la palabra, pero ¿cómo respondemos? Porque muchas veces Dios seguramente envía un mensaje, envía, digamos, una circunstancia que nos pone a reflexionar, un proceso complejo en nuestra vida que nos pone a reflexionar y seguro Dios está inclinando nuestro corazón. ¿Cómo respondemos ante esas digamos, alusiones que Dios hace a su palabra y que nos ponen a pensar un poquito en que Él quiere que nuestro corazón se incline a Él? Muy bien. Ahora voy a compartir con ustedes unos apartes de la primera carta de Juan. Con base en esta carta, hoy quisiera que nos quedemos pensando si somos o no competentes en relación con nuestro diario vivir en conexión o no conectados con la palabra de Dios. El autor de esta carta dice que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta carta es muy específica y es muy clara en relación con la respuesta que un cristiano podría tener a la palabra de Dios. Primero que todo,
pues Dios no tiene tinieblas, o sea, no tiene que andar escondiendo absolutamente nada. Cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, usted encuentra el Dios que inspiró los escritos de los libros sagrados, que no le oculta, por ejemplo, las embarradas a sus grandes siervos para nada, o sea, no, él muestra todas sus debilidades con toda tranquilidad, muestra las crisis que cada uno de ellos tuvieron, los resultados de haber manejado bien o mal algunas situaciones de la vida, pero es clarísimo, o sea, él no se pone con esto. Pero aquí el tema de que no hay tinieblas en él es que involucra la relación de aquellos que manifestamos tener comunión con Dios. Y es que si tú y yo manifestamos que conocemos a Dios, entonces sencillamente nuestra vida es transparente, ¿sí? Nuestra vida es un libro abierto. Y ahí empieza una evidencia de ser competente. Ahí es donde inicia. Si entonces tú dices que tienes a Cristo, allí el tema es qué tan transparente es tu vida. Una vida transparente es prueba de la comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será prueba de la comunión con Dios? Esto es algo interesante que nosotros deberíamos de considerar. Si usted va a la sociedad, a sus relaciones, digamos en el caso de los que compartimos el mensaje de Cristo, los que evangelizamos personas, y cuando hablamos de Cristo hace poco le hablé a un entrenador sobre Jesucristo y me dijo, ay, qué buen mensaje tan especial. Le cuento que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con dioses porque yo elegí el politeísmo y me parece que es algo muy especial. Y entonces yo dije, mira qué tan chévere es, creo que la primera persona con la que me encuentro que habla así con esa claridad del politeísmo. Y me habló bueno, de Grecia y otro tipo de naciones y me pareció muy interesante, ¿no? Pero entonces el punto es, ok, si hablamos de Cristo, ¿por qué la vida de nosotros tendría que ser transparente? ¿Qué dices, William Ricardo? ¿Por qué una persona que habla de Cristo, su vida debería ser transparente? Pues yo creo que debería ser transparente porque Él nos ha enseñado y nos sigue enseñando que uno siempre tiene que estar con la verdad, con la paz y con la eficiencia de hacer las cosas bien. Chévere, William Ricardo. Muy bien. ¿Qué nos dice Julián Navella? ¿Por qué una persona que dice tener comunión con el Señor debería tener una vida transparente? ¿Quieres aportar algo, Julián? Sí, claro que sí, señor. No debería, o sea, creo yo que con Cristo pues uno no debe ocultar nada, ¿no? Uno es lo que es y es transparente, pero asimismo y es lo más difícil, pero también es lo coherente cuando seguimos a Cristo, ¿no? Pues es cuando más se tiene que dar ejemplo. Muy chévere, muchísimas gracias. Entonces, mire que coincidimos en el hecho que una vida transparente es conexión con la libertad, ¿cierto? Entonces, al estar en la presencia de Dios, ¿qué ocurre? Permanentemente se dará una limpieza de pecados por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿tienes comunión con Dios? Maravilloso. Cuando yo busco a Dios, regularmente tengo algo que confesar. Regularmente. Tengo algo que decirle, hoy la embarré con este pensamiento, mira, me dio piedra con aquello, con otro, dudé de tal situación. Y ahí es donde empieza la transparencia, es decir, cuando uno limpia algo que está sucio y utiliza de todo tipo de cosas, por ejemplo, en mi caso una cosa es lavar yo una prenda manchada y otra cosa es que la lave mi esposa porque ella me da cátedra en cómo se quita una mancha, por ejemplo, ¿sí? Y entonces yo me pongo y me complico y ella dice, esto es así y de verdad se logra. ¿Por qué? Porque resulta que el que sabe cuando algo está limpio lo hace de la manera correcta. Entonces, si el Señor nuestro Dios envió a Jesucristo, Él es el que sabe cuando un pecador está limpio y por eso la transparencia llega. Se libera entonces el camino para acercarse a otras personas sin prevenciones ni rechazos. Entonces, usted es muy competente en su cristianismo. Seguro usted no tiene prevención contra nadie. Seguro usted no tiene rechazo contra ningún grupo de personas. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha limpiado. Porque sabe que el Señor, por ejemplo, hoy escuchábamos el testimonio de Graciela tan especial del cuidado del Señor. Realmente yo cada día entiendo más que el que cuida de uno es el Señor. Que si Dios determina que algo uno pierda, es determinación de Él con un propósito eterno de acercarnos a alguna circunstancia quiere Él tratar con nosotros. Lo que Dios determina
es muy complicado que sea diferente. Entonces, cuando tú estás con Dios, cuando tienes esa libertad de estar con Dios, las demás personas, el contexto que te rodea, se allana en un camino de transparencia, de libertad. Entonces, si aún manejamos comportamientos en lo oculto, si usted es de esos cristianos que tienen que hablar por el teléfono a escondidas, si usted es de las personas que dice que habla con Dios y ama a Dios, pero entonces no puede tener una conversación con libertad en la sala de su casa porque pues algo se guarda, entonces ahí sería muy, muy clave que usted diga, caramba, estoy en un momento espectacular de afianzar mi comunión con el Señor. Es momento de afianzar. Ahora que usted mira, pero hay momentos de privacidad, claro que sí, esos momentos de privacidad es indudable, ¿cierto que sí? Entonces, sería que nosotros evaluemos si realmente estoy dispuesto a tener ese nivel de transparencia con Dios. Porque cuando no puedo ser transparente, y es muy curioso, se los digo, es decir, cuando en la iglesia, por ejemplo, eh, yo fui muy criticado por ser transparente. No, es que mira, es que no hay que tener cuidado, no sé qué. Y en algún momento a algún siervo le dije yo, es decir, que es bíblico ser hipócrita, es bíblico mentir. Y entonces, pues los discursos son espectaculares a la hora de buscar un punto de equilibrio, ¿cierto? Pero cuando yo voy a la Biblia entiendo que Dios es luz, ¿sí? Y entonces en esa luz, en esa libertad y transparencia, empiezo a amar tanto al otro que aun cuando expreso mis opiniones o mis puntos de vista, Dios me lleva a, con esa transparencia, a tener cuidado del honor del otro, del respeto por el otro. ¿Estoy siendo claro en eso? Espero que sí. Muy bien. Entonces, una evidencia de ser competente es la transparencia. Es la transparencia. O sea, eres competente. Ah, tranquilo, o sea, usted está tranquilo, listo, no hay problema. ¿Ves? Continúa el autor de esta carta diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y resalté esto porque es que a mí siempre me ha llamado la atención que en esta primera carta de Juan se insista como tan cercano en un texto con el otro, pero en una misma razón, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ay, caramba. Cuando yo veo esto, yo pienso en todas las veces que me veo escuchando creyentes que parecieran flotar unos centímetros por encima del piso porque no miran, no oyen, no sienten nada, o sea, todo es lindo, todo es perfecto, es increíble. Que algunos que me conocen les he compartido que en una o dos veces con algún caballero le dije, uy, usted es tan santo que va a tocar pedir que me regales una foto tuya para cargarla en la billetera para la buena suerte. Qué cosa tan tremenda. Porque es muy curioso cómo a veces digamos, nuestro contenido interno, ya sea de Biblia, de comportamientos religiosos, nos llevan a creer que no tenemos pecado o nos llevan a considerar que no hemos pecado, ¿sí? Porque sí existe esta tendencia en un gran sector de la iglesia cristiana, no sé otro tipo de iglesias, pero sí en la iglesia cristiana sí lo hay. No, es que como yo no hago lo que hacen fulanos, entonces como yo no pienso como piensan perenganos, es que en mi familia nunca ha ocurrido tal cosa, es que en mi historia, mire, yo nunca he vivido esto o hacia futuro, ¿no? Yo nunca haría esto, yo nunca tal cosa. Y entonces siempre cuando veo esto, me pregunto, ¿será que en la Biblia de esta persona no está la primera carta de Juan? ¿Será que no están estos versículos? Porque si dices que no has pecado, entonces le estás haciendo a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay un asunto muy delicado porque nosotros, cuando miramos la transparencia como una evidencia de competencia, pues aquí estamos mirando lo contrario, una evidente incompetencia, una evidente incompetencia. ¿Cuál es el autoengaño? El autoengaño es frecuente en la vida de muchos creyentes, muy frecuente. Hay ocasiones en las que
cuando ya uno escucha historias de, digamos, de santidades camufladas, no, esa no sería la expresión, más bien sería pecados camuflados, ¿no? Entonces, como que un desarrollo ministerial impecable, pero detrás de ese desarrollo una cantidad de situaciones que contradicen la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con que nosotros nos estemos autoengañando. Claro, dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, ¿cierto? Que el diablo es el mentiroso, mintió desde el principio, pero ¿y en nosotros quién nos manda a engañarnos a nosotros mismos? ¿Quién de pronto puede mirarse al espejo y decir, ay, se iluminó el espejo, yo soy la luz LED que ilumina este espejo, la santidad mía es tanta que mire, pues, wow, qué barbaridad. Pero es frecuente. Y en esa frecuencia, ¿cuántas veces nosotros estaremos cayendo en ese autoengaño, verdad? La iglesia puede albergar a muchas personas que se engañan a sí mismos por considerar no tener pecado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué una persona puede llegar a considerar esta situación? Porque seguramente los conceptos de pecado que algunas personas religiosos, cristianos o no cristianos, lo que sea, llegamos a desarrollar pueden estar desconectados con lo que Dios llama pecado. ¿De acuerdo? Y ahí es la situación. Es decir, si yo empiezo a decir que si Dios llama pecado mentir, pero entonces yo digo, no, el mentir no es pecado, entonces cuando miento puedo considerar que no tengo pecado porque estoy evaluándolo a la luz de mi propia realidad o conceptualización. Entonces, cuando hay conciencia de pecado, el Espíritu Santo nos lleva a procurar el perdón y la restauración. ¿Por qué? El autor decía, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar. Perdonar y limpiar. Perdonar y limpiar. ¿Ok? Entonces, ahí es un proceso complejo, ¿verdad? Iglesia, evaluemos si nos sentimos competentes o si hoy estamos descubriendo que somos unos cristianos incompetentes, al menos con base en esto que estamos leyendo. De verdad, porque si es así, estamos a tiempo de confesar nuestra realidad. Decirle al Señor, mira, me estoy creyendo bueno, hola, que, o sea, no sé si todavía es desde los que piensan, uy, el cielo se llenó conmigo solito, el cielo está lleno, es una cosa tremenda. Entonces, tener cuidado con eso. Y si seguimos leyendo la carta, dice en 1 de Juan, ya en el segundo capítulo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mira tan increíble, ¿no? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. O sea, Jesucristo sí. ¿Ves? Jesucristo sí, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué lindo, de verdad, qué lindo, de verdad que el Señor involucró al mundo entero, ¿no? O sea, es algo especial, ¿no? Entonces, mira, todo esto es para que no pequéis, es decir, y sí, hay pecado, listo, ya Jesucristo está habilitado 100% eternamente para Él ser abogado y además que fue propiciación por los de todo el mundo y entonces dirá, ah, todo el mundo entonces, pues claro, todo el que reconoce a Cristo como esa propiciación. ¿De acuerdo? Tiene que haber ese reconocer, esa realidad de encontrarse con Él, indudablemente. Y continúa la primera carta diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ah, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Entonces, estamos hablando de ser competentes, ya vimos una realidad de ser incompetentes y aquí estamos hablando de que hay que guardar los mandamientos y entonces al fin que por ley o por gracia, ojo, ¿sí? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, es casi que lo mismo que leíamos ahorita. Entonces dices que tienes a Cristo y entonces dices que no tienes pecado, mentira. Entonces aquí es ahora. Dices que amas al Señor, entonces pues amas lo que para el Señor es importante, lo que Él estableció. ¿De acuerdo? Yo hablaba con mi esposo un poquito de eso. Le decía, imagínate que en las relaciones humanas el valorar una amistad implica que lo que para el otro es importante, yo también quiero que sea importante para mí. ¿Por qué? Porque la otra persona es importante. Entonces, si la ley del Señor es la palabra del Señor, entonces, y yo digo, ay, sí, yo amo a Cristo, claro. Sí, no, no, pero, ay, qué pena, pero es que me parece que la palabra de Dios es muy estricta y eso era un contexto de hace tantos siglos, entonces, ¿eso es ahorita que estamos actualizados? No. Entonces, dices que le conoces y no guardas su palabra, entonces no sea mentiroso, pues. O sea, no,
no sea mentiroso. Entonces, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, para cuando algunos cristianos que es que hace, digamos, que uno escucha que no es que todos los días, no, eso fue hace mucho tiempo que alguien me decía, mira, yo todos los días me levanto y hago una declaración recibiendo a Cristo por si se me ha salido Cristo, yo le digo, entra, entra, entra a mi corazón. Entonces, yo decía, mira qué curioso cuando una persona está insegura de que el Señor cumple su palabra, ¿no? Porque obviamente era un bebé espiritual. Pero entonces aquí el tema es que cuando tú empiezas a guardar la palabra de Dios, tú ya sabes, el Señor está conmigo, ya. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mire qué responsabilidad tan tremenda. Debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Obedeciendo al Padre. Eso fue lo que caracterizó la agenda diaria de nuestro Señor. Ok, entonces uno queda preocupado, ¿no? Yo decía, señor, de verdad que uno puede ser un cristiano incompetente cada nada, ¿cierto? En cada momento, pero esa competencia está disponible, ¿sí? Es posible desarrollar la competencia de ser hijo del Señor indudablemente. El conocimiento del Señor despeja el camino para el diario vivir del creyente en obediencia a su palabra. Yo puedo ponerme a leer los más de 600 preceptos de la ley, es decir, es que tiene que cumplir así, tiene que cumplir así, tiene que cocinar así, tiene que cocinar de esa manera, tiene que vestirse así, todo eso lo puedo hacer. Claro, claro que sí. Pero cuando conozco al Señor me voy dando cuenta que la obediencia va mucho más allá. La persona que desarrolla legítima obediencia no apoya sus actos en largos discursos, pues todo se da de manera natural. Natural. Y entonces cualquiera dirá, pero ¿no es sobrenatural, pues? Sí, sobrenatural. Pero entonces, cuando tú ya te acercas, tus actos salen de forma tranquila, honesta. O sea, tú no te tienes que obligar a leer la palabra, a buscar al Señor. No, no es que la oración tiene que durar tantas horas. No, no. Tú vas donde tu Padre amado, tú vas allá porque le amas, porque disfrutas de estar tiempo con Él. Se te fue el tiempo. Ahí estás disfrutando. Y el Señor va a hacer contigo lo que Él quiere hacer. El andar de quien permanece en el Señor refleja autenticidad, transparencia y libertad. Qué maravilla que la libertad con que Cristo nos hizo libres nadie nos la podrá quitar, pero sí es cierto que a veces a uno le encanta ponerse grilletes, ¿no? Es que tiene que leerlo de esta manera, es que usted para orar tiene que orar con un ojo medio cerrado y el otro medio abierto, porque si no la oración no llega y cantidad de cosas que a veces uno escucha como medio raras, tiene que, bueno, un montón de situaciones medio curiosas, pero sí es posible ser competente porque si nuestra competencia viene del Señor, entonces a quien hay que buscar para nosotros ser hijos de Dios y madurar en nuestra relación con Él, pues es el Señor. Es al Señor a que tenemos que buscar, acercarnos a Él plenamente, en certidumbre de fe. Y entonces, bueno, aquí vamos a abordar una parte interesante de cómo las sugerencias cada vez se hacen más concretas. En Primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, desde la perspectiva bíblica, pues es todo este sistema terrenal que pretende desplazar el conocimiento y el amor por Dios. Pero todo lo que hay en el mundo es llamativo, es atractivo, ¿sí? Y habrá cosas que a usted le parezcan horrorosas, pero existen porque hay personas que aquello que nos parece horroroso, a muchas personas les parece fantástico. Entonces, nuestras escalas humanas siempre son tan variadas que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. ¿Qué ocurre con el conocimiento del Señor? Nos hace competentes para definir afectos. Esto es algo espectacular. Podemos definir afectos. Y yo puedo decir, esto me agrada, esto no, pero ¿por qué? Porque conozco al Señor. Entonces, conocemos al Señor Jesús y su palabra de tal manera
que nada bajo el cielo puede deslumbrar el corazón. Yo creo que eso es un regalo espectacular. Esto es algo espectacular, donde uno dice, muy bien, excelente oportunidad, pero es temporal, es temporal, ¿de acuerdo? Esto es algo maravilloso que ocurre cuando conocemos al Señor Jesús. Nada me descresta. Lo disfruto, claro que lo disfruto. A mí me encanta viajar, por ejemplo. Sí, a mi esposa también. Mi esposa y yo cuando nos conocimos nos encantaba un churrasco y qué cosa tan deliciosa, una carne asada, ¿cierto? Ahorita mi esposa es solo pollito. Ay, no, yo solo pollo, nada más, ¿cierto? Porque me cae mal la carne, ya me cae mal la carne. Yo, bueno, la carnita suya me la como yo. Entonces, me encanta, pero es temporal. Entonces, cuando todo es temporal, aún las circunstancias que son desfavorables y que son desagradables, pues también son temporales, porque están debajo del cielo. Es privilegio del corazón lleno de Cristo reconocer la temporalidad de lo que le rodea. Hoy estaba viendo, hoy terminaba un discipulado y entonces veía la lección de cómo definitivamente cuando hay frustraciones, porque hay frustración, ira y enojo por logros no obtenidos, seguramente son todos estos logros que nos los establecimos nosotros, pero realmente no fue Dios. Cuando Dios no tiene una meta para nosotros, cualquier cosa lo puede impedir. Pero cuando Dios tiene una meta para nosotros, nada la podrá impedir. Entonces ahí está la temporalidad, ¿cierto? Entonces uno dice, caramba, o sea, bueno, listo, esto es lo que por ahora me corresponde, perfecto, gracias Dios, por ahora me corresponde, ¿sí? Entonces, y luego Dios dará otra cosa, gracias Señor, perfecto. No es sano desconocer lo atractivo que puede ser el mundo y sus deseos para toda persona, pueblo o nación. No es sano, es decir, hay que reconocerlo. Este mundo es llamativo, sí, este mundo es muy llamativo, es bonito, cada día se pone mejor muchas cosas y usted dirá, claro, pero mire las guerras, claro, todo está muy complicado, demasiadamente difícil en el mundo entero y se pondrá peor, pero el mundo no dejará de ser llamativo porque es una realidad, ¿sí? La iglesia entonces debe revisar la escala de definición de sus afectos, sí, tenemos que definirla. Porque es que en la iglesia es muy curioso, ¿no? Cómo a veces nos damos el derecho de decirle a la gente lo que tiene que amar y lo que no, ¿cierto? Y entonces tú dirás, pero es que la palabra lo dice, claro, la palabra dice, pero el Espíritu Santo es el que convence, ¿ya? Él es el que convence. Quiero decirles que mis hijos son unos maestros para mí de lo que es el amor de Dios. Y los que me conocen de tiempo saben que para mí no hay mayor tesoro que mis hijos, mi familia es lo máximo. O sea, yo puedo disfrutar muchas cosas, pero tres personas hay en este mundo que para mí es lo máximo, son Claudia, Joel y yo. Ya, no hay una cuarta persona, es una realidad que yo le digo al Señor con toda tranquilidad. Y entonces en algún momento el Señor me dijo, muy lindo y todo, pero no pueden ser ídolos para ti. Yo quiero ser primero para ti. Y entonces para mí ha sido complejo, ha sido una lucha. No elevar a mi esposa y a mis hijos a nivel de ídolos, ¿sí? Pero los amo, impresionante, es impresionante, de verdad que sí. Y entonces, y es muy curioso porque yo me descresto con ellos tres cuando cualquier cosa, y yo, no, increíble, qué maravilla, ¿sí? Y entonces, y el Señor me ha exhortado a tener ese afecto en su debido lugar. Pero bueno, en Primera de Juan capítulo 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire pues, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces miramos que la competencia está disponible, claro que está disponible a través del conocimiento del Señor. Nos ayuda a colocar en un debido orden lo maravilloso que puede ser que amemos o que no amemos, nos ayuda con eso. Y entonces les decía que yo tras de mis hijos descubro mucho el amor de Dios porque Dios me habla mucho a través de ellos. Pero aquí hay un asunto y es que el amor puede ser muy especial por los de casa, pero realmente el amor bíblico se expande, ¿ya? Y se los digo porque yo he sido una persona que he tenido que luchar con eso y me ha tocado decirle, Señor, amplía mi capacidad de amar,
porque yo no tengo ningún problema en no amar, ¿sí ves? O sea, lo difícil. Y entonces ha sido un proceso entre Dios y yo y decirle, bueno, Señor, si en esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿cierto? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una vez yo dije, ay, caramba, Señor, yo quiero ser tuyo, entonces va a tocar que me amplíes mi capacidad de amar. Entonces, ahí está, que el mensaje que desde el principio se ha escuchado es que nos amemos unos a otros. Entonces, aquí viene una situación. Competente, incompetente, competencia disponible, pero competentes para la justicia y el amor. Eres muy cristiano y buscas a Dios. Entonces, dos elementos deben ser evidentes en tu forma de vida, justicia y amor. Los conceptos de justicia y amor basados en Cristo generalmente no coinciden con los establecidos por la sociedad. Esto es real. Entonces, la justicia y amor bíblicos, cuando usted ahí los mira, en los matices, digamos, políticos, sociales, a veces son muy distantes, a veces son muy cercanos. Y particularmente hay sectores gubernamentales en diferentes naciones que procuran mucho estos dos elementos y se obtienen unos resultados muy tangibles, muy especiales. Ahora, el punto es que nosotros como conocedores del Señor, entendamos que tenemos la posibilidad de comenzar a vivir una renovada experiencia de amor que va más allá de los simples vínculos familiares o biológicos. Ahí es donde, digamos, es que amas a tus padres, amas a tus hermanos. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¿Y lo demás? ¿Hasta dónde se extiende esa capacidad de amar? Es que amar a padres, hermanos, hijos, pues es que partamos de lo biológico. Y eso que aún así la Biblia dice, aunque padre y madre te dejaren. Pero ¿y lo demás? ¿Cierto? Entonces, cuando ya hay esa ampliación, es que nosotros tenemos que ir detectando, bueno, ok, perfecto, muy rico, porque uno puede clamar por justicia y amor por los de su casa. Es que ha habido injusticia con mis padres, con mis hermanos, es que claro, y es el primer nivel donde nosotros tenemos que amar. Y luego, ¿qué? ¿Hacia dónde qué? ¿Qué tanto se ha ampliado nuestra capacidad de amar una vez conocimos a Cristo? ¿Qué tanto? Y entonces usted lo puede responder es colocando nombres, ¿sí? O sea, esa respuesta no es, ay, sí, mira qué lindo el mundo, tan... No, usted puede agregar nombres. Entonces usted dirá, claro, es que ya tengo nietos, nietas, sobrinos, sobrinas. Y entonces, pues por Dios sigue siendo biológico, pero puedes colocar nombres. Y entonces ahí sí, ¿qué tanto se ha ampliado esa capacidad de amar? Esa competencia para la justicia de amor es compleja, es difícil, porque entre más uno abre la, digamos, la esfera de relaciones, uno se da dando cuenta que hay personas que uno le provoca más bien darles en la cabeza, o sea, va, quite de aquí un coscorrón y así como que de afecto, muy poco. Dice, el capítulo continúa diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En primera de Juan se menciona el caso de Caín y Abel, ¿no? Por eso él aquí empieza a hablar de que cuando no hay amor, aún por los hermanos, pues es casi que cometer un homicidio, es algo supremamente delicado. Y continúa el autor diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, esa competencia, ese conocimiento del Señor, tiene que notarse. Eso no puede ser una capacidad para dar hermosos discursos basados en uno o dos, tres versículos. No es suficiente. Yo siempre le digo a muchas personas, mira, el diablo daba espectaculares discursos porque si no, ¿con qué tentó el diablo a Jesucristo en el desierto? Con palabra. ¿Sí? Entonces, somos competentes para hacer luz. La ausencia de amor por otras personas es equivalente a estar muertos. Y entonces es hora de pensar qué tanto nos pega a nosotros las circunstancias dolorosas que viven otras personas, sus situaciones, no sé. No es normal escuchar, por ejemplo, aunque ya murió, sigue siendo competente para su trabajo. No es normal. Es decir, ¿qué tal una persona entonces, ay, aplácenme el día del entierro porque es que tengo que ir a la oficina a trabajar, a dejar el contrato listo? O sea, no, eso no pasa. ¿Cierto que no?
No, cuando una persona muere, ya se acabó. Lo tienen que llevar, lo tienen que traer, otros deciden qué ropa le van a poner, otros deciden si lo van a cremar, si lo van a sepultar, otros deciden, ¿cierto? Y entonces de pronto dicen, la última voluntad fue esta y esta, cumplámosla, perfecto, listo, pero ya terminó. Entonces, ¿eso es lo mismo de una persona que no ama a otros? Uf, delicado. El amor bíblico entonces percibe las necesidades de los demás mucho antes que sean expresadas. Esa es la parte del amor bíblico, es decir, Dios te va a decir, mira, fulano está en necesidad, entonces lo vas a procurar solucionar porque el Señor mueve el corazón. La esencia del amor conecta lo interno con la realidad exterior que satisface las necesidades propias y de los demás. Entonces, iglesia, yo creo que es muy importante evaluar qué tan competentes estamos siendo en nuestro conocimiento del Señor. Creo que es muy importante porque definitivamente eh, de discursos bíblicos le aseguro que cualquiera puede ser competente, pero llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, es una historia diferente.